está en la pantalla, puede hacerlo de pie o puede hacerlo parado. O sea, no, sabemos que algunos, si no se quiere levantar, no hay ningún problema. Vamos a leer entonces, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 4 al 6. Señor, bendiga su palabra, podemos sentarnos, muchas gracias. Una vez más damos la bienvenida a todos. Tengo en mi mente un tema que en alguna ocasión hemos rozado esos temas, pero me encantan porque son temas de la realidad y que tiene que ver con muchas historias bíblicas. Y aparte de que es un reto esa condición de lo que vamos a hablar, ha servido de escenario para enseñarnos espiritualmente que nosotros podemos estar en uno de ellos. Y aunque esta foto se ve muy bonita, la que voy a poner ahorita, ¿verdad? Y todos viendo la pantalla, ¿verdad? Pero es una foto de un desierto, ¿verdad? Ese es un desierto. La Biblia nos habla muchísimo de desiertos. Y los desiertos, según la definición de la Real Academia Española, pues, dice, son territorios yernos e inhóspitos, escasez de lluvias o temperaturas extremas. No necesariamente es calor, es también temperaturas bajo cero. La vida humana en un desierto se convierte en una hazaña, cuando no un imposible, y donde la naturaleza se presenta en la forma más primitiva, virgen, y como dirían nuestros hermanos cubanos, salvaje, ¿verdad? Y sabe que ocupa un 25% del globo terráqueo, o sea que 25% de todo nuestro mundo alrededor de la Tierra está compuesta por desiertos. Y sabe que cuando yo estaba pequeño, tal vez por las películas y lo que se oía, el desierto que uno conocía era el desierto del Sahara. Es el desierto. Se veían películas y el desierto de Sahara, etc. Pero hay un 25% de todo el territorio y superficie del mundo que es compuesto por desierto. Aquí tenemos algunos. El desierto antártico, que tiene una superficie entre los dos, el norte y el sur, de 13.829.430 kilómetros cuadrados. Es un territorio inhóspito, un territorio donde la gente va con equipos preparados y pues si algún equipo le falla, adiós luz que te apagaste. Viene la frialdad, viene la oscuridad y viene la muerte. El ser humano sencillamente no está preparado. Tenemos el desierto del Sahara, que era el más famoso, que uno pensaba por todo lo que había oído. El Sahara tiene una superficie de 9.065.253 kilómetros cuadrados, donde aún los nómadas y los que viven allí, pues se las arreglan y muchos han muerto también a pesar de que son expertos. Así que no pensemos que los más expertos en andar en desierto, pues han muerto muchos de ellos. El desierto de Siria, 409.000 kilómetros cuadrados. El desierto de Chihuahua, donde está nuestro primo, el misionero Gilberto, también llamado Gilberto Antonio Torrens también, pero él está sirviendo en el área de Chihuahua y ahí hay un desierto de 362.600 kilómetros cuadrados. Hay un desierto que aquí en los Estados Unidos está llamando mucho la atención, pero muchos no se dan cuenta. Es el desierto de Sonora, que está en Arizona. Ese desierto tiene una superficie de 260.000 kilómetros cuadrados y tiene y comparte al noreste de México con el sureste de México, o sea, es la línea fronteriza. Claro que en el desierto ahí está una cerca que han puesto, pero sabe que hay un dato muy interesante y esto es lo que vemos acá. Esta es la parte del lado mexicano, donde la gente trata de emigrar a los Estados Unidos, se ha reducido, pero yo tengo un dato acá
que viene de un periódico escrito en Sonora en el año 22, y dice que 6.483 migrantes, 6.483 migrantes han muerto o han desaparecido desde 2014 hasta la 2022 en la región de las Américas, en esa unión. De ellos, al menos 3.950 han sido por la frontera México-Estados Unidos. Y se destaca el desierto de Sonora como uno de los más mortales. De acuerdo con el proyecto de migrantes OIM, que está adscrito a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, dice que la tragedia de morir en el desierto, las muertes de los inmigrantes se relacionan con los climas extremos. Las temperaturas pasan y sobrepasan los 54 grados centígrados, que deben ser más de 130 aproximadamente grados Fahrenheit. Y dice que hacen cruzar la frontera de México, Estados Unidos con estas temperaturas, y esto se transforma en un verdadero infierno. Y ahí tenemos algunos de las fotos que llaman mucho la atención. Y ¿sabe qué dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15? La definición del desierto, ya que se usa muchísimo en la Biblia. La palabra para desierto es Yesimón en hebreo. Y el Señor lo menciona muchísimas veces porque hay muchos desiertos en la Biblia que están relacionados con eventos bíblicos, como dije al principio. Deuteronomio 8 y 15 habla Moisés repitiendo la ley a la nación de Israel o a la recién nacida Israel, y dice: Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y sigue hablando acerca del alimento sobrenatural que Dios dio a la nación de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo y se aventuraron al desierto. Digo aventuraron porque ellos pensaban que era una aventura, pero realmente era una hazaña milagrosa que Dios hizo con la nación de Israel en uno de los desiertos más inhóspitos, y pasaron por varios desiertos, pero el principal fue el desierto del Sinaí, y lo vamos a ver allí. Pero lo interesante es que a pesar de las palabras en rojo que son mías, la palabra en rojo nos habla de lo extremo del desierto. Era grande, espantoso, es una palabra que a todos nos espanta, ¿verdad? Espantoso, lleno de serpientes ardientes. Tenemos el caso en Levítico cuando las serpientes ardientes vinieron y mordieron a mucha de la población que estaban criticando y hablando mal y despotricando de Moisés y de Dios, y pues aquellas serpientes vinieron y mordieron a mucho pueblo, y era una serpiente ardiente porque era el tipo de serpiente que se ve en el desierto. Pero Dios mandó a hacer la serpiente de bronce, y allí la puso, y todo el que mirara a la serpiente era sanado en aquella hora. Y sirvió un cuadro perfecto. Dios en su sabiduría habló que aún en el desierto de este mundo, Dios ha levantado la serpiente, como Cristo mismo lo dijo en Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios proveyó un medio de salvación en un desierto espantoso, lleno de serpientes ardientes y lleno de muerte. Y eso es lo que Dios ha hecho al enviar a su Hijo a este desierto del mundo. Así que hay mucha gente que no se da cuenta, pero está en un desierto, si no tiene a Cristo. Hay hermanos en Cristo que estoy seguro acá están pasando por algún desierto. Y el desierto lo vamos a definir ahora, pero son circunstancias en la vida donde no tienes los recursos que se supone que deberías tener. Y hay un momento, aunque estás rodeado tal vez de aire acondicionado, de tu familia, te sientes solo y hay una amenaza constante con tu vida. Y tu vida espiritual puede estar afectada por desiertos. Y los desiertos ocurren cuando nosotros, pues,
varias razones, pero una de ellas es que nos alejamos de las cosas del Señor, entonces entramos en un desierto. Y ¿sabe lo triste de la cosa? Es que allí empezamos a despotricar de Dios. Pero Dios, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué Dios hace eso? Y perdemos la perspectiva. Es más, nos unimos a la tropa de inconversos que hablan contra Dios. Perdemos el sentido de la percepción espiritual de por qué Dios hace las cosas. Pero también entramos en el desierto por cosas como que Dios nos quiere hacer ver una lección, algo en nuestras vidas. Así que un desierto puede ser designado como cualquier cosa que no te da confort, que te trae un peligro, hasta un peligro de muerte, enfermedad, pérdidas económicas, crisis en cualquier sentido. Puede ser un desierto que estás pasando. Hay en la Biblia el desierto de Sinaí, el desierto del Nehuet, el desierto de Sin, el de Tan, el de Cades y Barnea y el desierto de Judea. Algunos de esos desiertos, dos de ellos que tomé, hay unos que nosotros pudimos ver a mano izquierda arriba, es el desierto del Sinaí, que tiene una superficie de 58,000 kilómetros cuadrados. Hay un monasterio que se llama el monasterio de Santa Catarina, hecho después, ¿verdad? Un monasterio allí, pero obviamente en los tiempos bíblicos no había nada, no había refugio. Y está el desierto de Judea. Ese desierto particularmente, esa zona árida, la vimos cuando íbamos en autobús de Jerusalén a Jericó, que íbamos descendiendo, tal como lo dice la Biblia, y pasamos por el desierto de Judea. Ese desierto es pequeño, realmente, pero tiene 2,000 kilómetros cuadrados, o sea que no es que, déjame ahí que yo sé dónde es, no, tiene su respeto. Y es en ese desierto donde se cree que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y cosa que nos revienta la mente, el que el Espíritu Santo le llevaba con un propósito al desierto. ¿Para qué? Para ser tentados por el diablo. Así que de ahí nosotros, no que nos lo suponemos, sabemos por las Escrituras que Dios tiene propósitos a veces en llevarnos a desiertos. Y yo sé que ya el Espíritu Santo nos está poniendo en la mente situaciones de nuestra propia vida. Y de eso se trata. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y debemos nosotros prestar atención a eso. Así que un desierto espiritual son situaciones de la vida en las que nos encontramos esas características. Cosas ardientes, soledad, espanto, enfermedad, muerte, cosas que vienen a atacarnos y decimos que estamos en un desierto, ¿verdad? Ahora, nosotros preguntamos, ¿cómo saber si estamos en un desierto? Bueno, Dios nos ha dado inteligencia y nos da el sentido espiritual de saber. ¿Son todos los desiertos dañinos? Bueno, cuando el Señor estuvo en el desierto, obviamente estuvo en ayuno, el diablo se le presentó para mostrarle tentaciones y él una a una las fue derrotando con la palabra de Dios. Así que no podemos pensar, y es erróneo decir, que como Jesucristo es Dios, Él venció a Satanás. Claro que es Dios y que Él tiene el poder porque Él es el creador inclusive de Satanás. Pero Dios permitió que su Hijo Jesucristo estuviera en esa situación para mostrarnos que un simple creyente ignorante como yo puede alejar las fuerzas del enemigo con la sencilla palabra de Dios. Y Santiago nos dice, resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que si tu desierto tiene que ver con tentaciones de Satanás, con situaciones de la vida que se escapan a ti, y quiero decirte algo, todas escapan a ti. Tú no tienes control de absolutamente nada. Y si lo crees, estás en un error. Y tal vez esa es una de las formas que Dios utiliza para que te des cuenta que no se trata de ti, que tú no tienes control absolutamente de nada. Nosotros respiramos porque Dios en su misericordia nos permite respirar. Así que no nos creamos controladores y dueños de nuestras vidas. Otra pregunta, ¿podemos evitar los desiertos? ¿Cómo salir de ellos y qué aprendemos de ellos? Con eso se da respuesta a la penúltima pregunta. ¿Podemos evitarlos?
muchas de ellos no. Pero a los que no evitamos por circunstancias, pues nosotros tenemos herramientas en la palabra de Dios. Porque no hay un cabello o una hoja que caiga al suelo que Dios no lo sepa. Todos sus tiempos están en sus manos. No hay nada de lo cual nosotros tengamos control. Así que Deuteronomio 3, 32 y 10 nos dice: le halló en tierra de desierto y en yermo, o sea, en manojo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Y esta tiene una palabra tierna aquí, que Dios trajo a la nación de Israel, y es como que si la halló en el desierto, en un manojo de horrible soledad, la trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. Aunque esto es referido primeramente a la nación de Israel, pues nos habla a nosotros como creyentes en Cristo. Vamos a ver más adelante que Él sabe nuestra situación. Dice en el Salmo, hablando en términos generales a un creyente: se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra situación, se acuerda que somos polvo. Así que no hay nada que te pueda ocurrir a ti que Dios no lo sepa, que Dios no tenga cuidado y nos cuida como a la niña de su ojo. Mucho más, por supuesto, siendo creyentes en Cristo. Nosotros somos muy amados por el Señor. Dice en la Escritura que así como Jesucristo los amó hasta el fin, esa palabra nos amó profundamente. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que no obstante, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios es profundo, es inmenso, es inmensurable, como dice el himno, basado en lo que dice Efesios. No podemos contarlo. Así que esto nos habla que un desierto es un lugar horriblemente solo. Te puedes encontrar en un desierto, aunque estés con tu familia, aunque estés en tu trabajo, aunque estés de viaje, qué sé yo, puedes encontrarte terriblemente solo, aunque estés acompañado, porque la procesión va por dentro. Así que el primer punto es que son lugares horriblemente solos. Oseas nos habla que Dios, también refiriéndose a la nación de Israel: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. ¿Por qué habla yo te conocí? Porque es precisamente en el desierto donde ustedes han oído esa expresión: esta persona me agotó la paciencia y se me salió el monstruo dentro de mí. Suena poético, pero el puertorriqueño siempre habla de eso, el monstruo que está en ti. Se nos sale la naturaleza nuestra y ¿verdad? Muchas veces Dios nos pone en situaciones para probar quiénes realmente somos. Y eso debemos nosotros saber, la palabra integridad, ser del mismo sentido aquí, en tu casa, en el trabajo y donde sea. Así que nos habla de un lugar de tierra seca. Pero la buena noticia es que en esa misma palabra donde describe el desierto, dice: mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Y esto nos recuerda lo que dice Hechos 4 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el medio por el cual Dios nos salva, porque hay un solo Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y qué terrible desierto Jesucristo tuvo que pasar por nosotros, ser abandonado de Dios en el Calvario. Él no dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no lo entendemos, pero ya está la kenosis de Cristo, es decir, el despojo, pero no de su humanidad, no de su divinidad, sino que al estar en la naturaleza humana, Él tomó tu lugar y el mío, y Él pudo decir: Dios, ¿por qué me has desamparado? Hombre representativo que había sido desamparado por Dios, para que tú y yo no fuésemos desamparados jamás. En Jeremías nos dice acerca de el desierto: es una tierra despoblada y seca, ¿verdad? Dice: sombra de muerte, una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre.
Y Dios da la respuesta: y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis también y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi heredad. Dios es un Dios de gracia y muchas veces nos rescata, como dice el salmista, en el cual se basó el himno que cantamos 10,000 razones, de que Dios es el que saca del hoyo tu vida. ¿Y sabe qué? Cuando no ha terminado de sacarnos, ya se nos olvidó y tenemos la soberbia de decir: mira, lo hice yo. Tengamos cuidado, hermanos, que esos son símbolos de que la carne se está imponiendo en nosotros como creyentes. Estoy hablando del pueblo del Señor. Así que son lugares oscuros. Y un lugar oscuro es donde está carente de luz, por supuesto. Primeramente es para el inconverso. No entiende de las cosas de Dios, sino es por el Espíritu Santo que le ilumina. Y por eso cuando Jesucristo habló de la luz del mundo, dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ¿sabe qué? Hay creyentes que muchas veces nosotros caemos en una terquedad, en un abandono de nuestras responsabilidades como cristianos, como creyentes, nos vamos alejando y viene una oscuridad, una ceguera. Pudiésemos compararlo con lo que dice en Timoteo: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Pero allí dice: de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero Juan nos dice que el creyente que olvida el perdón de sus pecados y las cosas que le ha dado Dios, tiene la vista muy corta y ha olvidado la purificación de sus pecados. Y eso es peligroso, hermanos. Lugares oscuros. En Lamentaciones nos dice: con peligro de nuestras vidas traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Eso habla de la experiencia del pueblo de Israel, que ellos tenían miedo por el peligro que les representaba el desierto. Y allí ellos traían su pan ante la espada. La espada habla de la justicia, porque en el desierto se cumple también la justicia de Dios. La espada habla de la justicia. En Romanos nos dice que no en vano lleva la espada al justiciero, porque Dios ha dado justicia a los hombres para aplicarla en esta tierra. Por eso dice la Biblia que debemos someternos a las autoridades que por Dios han sido establecidas. Pero hablando de este desierto, usted puede estar en un desierto y está la espada de la justicia de Dios allí. Gracias a Dios que Cristo es nuestra justicia y que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese lugar, ese desierto en que tú y yo podemos estar, son lugares inseguros. Lugares inseguros. Lugares que no ofrecen ninguna protección. En Jeremías nos dice una clave de lo que estamos hablando. Dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Lo que estamos hablando del creyente. Será, fíjense cómo dice, será como la retama en el desierto. Otra vez esa palabra es un arbusto, ¿verdad? Un arbusto en el desierto. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Si nos vamos para atrás y decimos: ¿quién es el que será como un arbusto en el desierto y que no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada? ¿Quién es? Vea el versículo 5. El que confía en el hombre y pone su brazo y su confianza en el corazón y se aparta del Señor. Cuidado, hermano, es peligrosísimo. Por eso es que el versículo 7 dice, y lo pongo en azul: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Lo comparamos con Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mano, y dice que al final será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ese es el que no anda en consejo de malos, ni anda en consejo de pecadores, ni se sienta en la mesa con los pecadores. Eso habla de consumación y habla de comunión con el mundo. Cuidado, hermano, la santidad conviene a tu casa.
dice la palabra de Dios. Es verdad, nosotros no somos salvos por obras, pero las obras demuestran que pertenecemos a Dios. Así que, en resumen, todo desierto tiene soledad. Ve a ti mismo en un espejo allí. Tienes sequedad. Si a veces nos sentimos solos, hermanos, es porque nos hemos decidido apartar, pero el Señor no se ha apartado. El Espíritu Santo jamás se aparta del creyente, pero nosotros la podemos pasar muy mal. ¿Sabe que usted ni yo vamos a perder la salvación? Jamás, porque es un don de vida eterna que Dios nos ha dado. Pero sí podemos perder testimonio, podemos perder gozo, podemos perder efectividad en testificar a otros. Porque ¿cómo vamos a testificar a otros si nuestro testimonio, el inconverso va a decir, pero ven acá, para ser como tú, yo prefiero estar como estoy? Es el testimonio de lo que hablaba David. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está cerca de ti todo el tiempo. Entonces, él dice, entonces cuando tú me has perdonado, Dios, que yo he confesado, enseñaré a los hombres tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, pero no antes, porque Él ya ha puesto delante de Dios su pecado. Y una cosa maravillosa en la gracia, hermanos, es que el Señor nos perdona. Es verdad, caemos varias veces, cae el justo y se levanta, y otra vez el Dios nos vuelve a perdonar. Pero tampoco eso quiere decir que, como somos salvos, vivamos y sigamos pecando, que Dios me va a perdonar al principio. Así no piensa un hijo de Dios. Así no piensa un hijo de Dios. Y lea la carta de primera de Juan, que eso no es como un hijo de Dios debe pensar. Pero también recordemos que el desierto espiritual son situaciones en la vida en las que nos encontramos esas características. Eclesiastés también nos dice esto: todo acontece de la misma manera a todos. Esto nos trae un consuelo de tontos, como quien dice. Y no quiero, por supuesto, estoy faltando respeto a la palabra de Dios, pero a nosotros, que nosotros decimos, pero es acá que todo el mundo le va a pasar lo mismo. Es un consuelo de tontos. Todo acontece de la misma manera a todos porque somos humanos, sí pecamos, pero todos tenemos que pasar la responsabilidad de nosotros buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Y esto echa por tierra lo que hay hoy en día en los falsos evangelios. Hermano, si tú eres del Señor, bájate aquí. Porque si tú no das, no vas a prosperar. Es más, si te enfermas, no eres de Dios. Inclusive, todo acontece, seamos creyentes o no creyentes. Puede llover sobre ti, puede caer un rayo sobre ti. Y la gente enseguida brinca, entonces no es del Señor porque le pasó esto. Eso no es, porque entonces hable de Job. Job era el hombre más justo de toda la tierra. Y le pasó lo que le pasó porque Dios estaba probando su corazón y dejando un testimonio para nosotros de que eso puede ocurrir. Así que el desierto está al acecho de todo el mundo. Es decir, veamos un ejemplo y ya voy terminando. Cuando Pablo, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. No Antioquia, Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los desiertos están anunciados en la palabra. Así que no se desanime, hermano o hermana. Agárrese del Señor, que va a pasar el temporal. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso es una tremenda promesa que tenemos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El salmista dice en el Salmo 9, ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Aquí se ve algo interesante. Primero, que el salmista pasaba por esto. Número 1. Número 2, él
abre su corazón al Señor y dice, Señor, mira mi aflicción. A veces hay un pensamiento, yo no sé si es como hemos sido levantados, es verdad que tenemos que tener respeto a nuestros padres, por supuesto, reverencia a Dios. Pero yo a mi papá le decía papá, tú sabes qué tal, era como una confianza. Y yo no critico, y hay hermanos que dicen, papá, usted, y está bien también, es su forma como ellos se fueron levantados. Pero lo que yo sí no entiendo es que traten a Dios de una manera distante, como, oh Padre, tú que estás en los cielos. Sí, estás en los cielos, y Jesucristo lo manda a decir. Pero si tú eres hijo de Dios por Jesucristo, tú estás en la familia de Dios, abre tu corazón, cuéntale todo, llora delante de Él, cuéntale tus luchas, tus tristezas, tus tribulaciones, llora delante de Él. Y aunque Él lo sabe, Él le gusta que tú y yo les confesemos, como aquel ciego, que era evidente que estaba ciego en la puerta a Jericó en Lucas 18, si no estoy equivocado, cuando aquel cieguito oyó que venía Jesús, y él preguntó, ¿qué era eso? Y le dijeron, pasa Jesús de Nazaret. Y él enseguida, con el corazón ya inclinado a creer en el Señor y a saber que era el Señor, dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llama la atención que los que le dieron respuesta dijeron, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el título, el título de tú sabes, no vale mucho. ¿Se acuerda que decía, de Nazaret puede salir algo nuevo? El de Jesús de Nazaret, sí, el que anda por ahí y que haciendo milagros, como de desprecio. Pero aquel hombre había oído, y la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y él repite muchas veces, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Y aquel hombre dijo a Jesús, hijo de David. Esa era una expresión que decía, yo reconozco que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado de Dios, que tú eres el Señor de todo. Ten misericordia de mí. Pero el punto que quería llegar, pasa que yo como que ilustro todo, ¿verdad? Pero bueno, al punto que quería llegar es que cuando él llegó, el Señor le mandó a traer a su presencia debido a su insistencia. Debemos insistir, hermanos. Pero bueno, quiero decir que cuando él llega, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Era extremadamente obvio que él era ciego, todos lo conocían y lo traían de la mano, y que él estaba clamando porque era ciego. Si yo le pregunto, ¿qué quieres que te haga? Yo estoy seguro que algunos hay malintencionados dirían, pero mira, va a preguntar algo tan obvio. No se da cuenta que está ciego. Este es un falso maestro. Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Todavía él le expresa lo que estaba obvio. Así que no pienses que lo que tú tienes es obvio. Confiésale al Señor, abre tu corazón a Él. Y el Señor le dijo, recíbela, tu fe te ha hecho salvo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que debemos nosotros confiar en este Dios bendito, que el Señor nos dé vida hasta que Él venga, si es su voluntad, que de este púlpito un servidor y cualquiera predique solo la palabra de Dios, lo que está escrito. Hay libertad en Cristo, hay salvación en el Señor. Las Escrituras son el único medio y guía que nosotros tenemos. En el mundo tendréis aflicción. Luego el apóstol Pablo habla de otros desiertos, que no tengo tiempo para hablar, pero que fue azotado con varas, apedreado, peligros en los caminos, peligros en el desierto, peligros en el mar, en los falsos hermanos. Esos son parte de los peligros que nosotros podemos pasar. Así que recuerde el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cómo? Mi copa está rebosando. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que existen desiertos de soledad, de sequedad, de oscuridad, de inseguridad. Todos nos acechan, pero lo mejor de todo es que su presencia quita el temor y conforta nuestra alma. El Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos a ti toda la gloria. Te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y encontrarnos con estas realidades de la vida
que si lo vemos desde la perspectiva bíblica que tú nos has dado por tu Santo Espíritu, entendemos que muchos de estos desiertos son necesarios, otros no deberían estar en nuestras vidas, porque hay también la tendencia nuestra a olvidarnos, a desviarnos del camino. Te rogamos, Señor, que tú nos rescates nuevamente, como dice el salmista, que tú rescates del hoyo nuestra vida, Señor, y que podamos servirte, que nos corones de favores. Padre, queremos hacerlo en privado, pero queremos confesar delante de ti que somos pecadores, somos infieles y muchas veces fallamos. Queremos servirte, queremos seguirte, Padre. Y rogamos por aquellos que no son salvos. Si hay alguien que aquí no tiene todavía la seguridad de salvación, que pueda echar mano de la vida eterna, confesando a Cristo como su Señor y Salvador y pidiendo perdón por sus pecados. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.